Vale. Mi proyecto se sitúa en las cocheras de Cuatro Caminos y se trata de un solar bastante polémico últimamente, ya que, como sabemos, la antigua directiva de Metro decidió vender el solar a Ibosa, una cooperativa que plantea desarrollar una gran torre de apartamentos y oficinas, lo cual implica una alta densidad en la zona, así como una monetarización del espacio público. Por otra parte, tenemos una serie de asociaciones de vecinos y plataformas de defensa del patrimonio que promueven museizar las antiguas cocheras de palacios, como contraponiéndose a la otra propuesta. Creo que esta segunda tampoco es del todo beneficiosa porque no aprovecha todas las ventajas que produce el lugar. Bueno, pues mi idea consiste en sacar mucha más ventaja al emplazamiento, aprovechar el foco de Cuatro Caminos y desarrollar un centro sociocultural que creo responde mucho mejor a las demandas del barrio y además brindar un poco de menos densidad, lo cual creo que compensaría algo esta situación extremadamente densa que nos encontramos. Estas serían las estrategias que yo planteo desarrollar, son 4. La primera de ellas, el reciclaje urbano. Considero que es irresponsable renunciar a todos los recursos que nos brinda la ciudad consolidada. En segundo lugar, la renaturalización, teniendo en cuenta que deberíamos tener cierta responsabilidad para con el medio que nos rodea, además de tener en cuenta, por supuesto, los beneficios que aporta la naturaleza. En tercer lugar, los focos de activación. Como ya he dicho, Cuatro Caminos es un foco importante y creo que se le podría sacar partido con una gran mezcla de usos en este área. Y por último, el empoderamiento. Pues considero que si la ciudadanía participa de estos cambios que se producen en la ciudad, va a ser mucho más consciente y va a integrarse mucho mejor en la ciudad. Esto sería un poco un despliegue de las tácticas que he desarrollado en base a estas 4 estrategias y que van a acompañar a todo el proyecto. El proyecto en sí trata de responder a unas cuestiones locales, como es la necesidad de un hito o la falta de permeabilidad que hay en el área, así como aprovechar los vacíos que nos encontramos. Así, en la parte norte, estas serían las cocheras de palacios, se pretenden utilizar con un carácter más metropolitano. En cambio, la parte sur tiene un carácter más de centro sociocultural de barrio. Así, la pieza longitudinal que lo articula todo es la llamada espina dorsal, y es la que considero va a ser la implementación tecnológica del conjunto y la que organice un poco todo el conjunto. Así nos encontramos 3 tipos de espacios. En primer lugar, los llamados playgrounds, que son los espacios públicos que se recuperan aprovechando esos vacíos. En segundo lugar, las 4 naves de cocheras que se han conservado. Y por último, esta espina dorsal, que será la que articule el conjunto. Se trata entonces de conseguir que con esta espina dorsal se remarque un hito en la ciudad y también se remarquen los volúmenes de las naves de cocheras en contraste con esta otra pieza, que será de un carácter mucho más ligero que las naves que vienen a ser de ladrillo. Siempre potenciando un poco la linealidad que presentaba el solar. Estos serían los playgrounds, los espacios públicos, que los considero como escenarios para la vida urbana, que tratan de tener distinto carácter, pero sin con ello favorecer que los usos sean monótonos, es decir, pretendiendo cierta flexibilidad en los usos de los espacios públicos. Las naves se consideran no tanto como un objeto a museizar, sino como un recurso, una tipología que puede utilizarse para los usos que se plantean. Así, por ejemplo, los fosos de vías que son preexistentes se aprovechan para todo el tendido de las instalaciones y hacer unos falsos suelos. O, por ejemplo, los nuevos lucernarios en la cubierta.
Por último, tenemos la espina dorsal, que quiere ser la implementación tecnológica y, por tanto, los espacios servidores estarán en la planta baja, sirviendo a las naves, y en las plantas más altas tenemos una serie de espacios que quedan divididos entre sí mediante los núcleos de comunicación, pero de nuevo relacionados mediante las rampas que recorren toda la fachada del edificio y serán especialmente amplias. Por tanto, no es solo un espacio de tránsito, sino verdaderamente una ampliación de estos espacios interiores. Así, se trata de intentar mantener este carácter industrial que tenía el área, usando también materiales como el acero o la madera, y tratar de conseguir cierto ahorro y racionalización en el uso de los materiales, tendiendo a mínimos, y que el carácter del espacio quede definido por esta infraestructura, por llamarlo de alguna manera, que será finalmente definida por los usuarios en función de estos usos que van a aparecer en el lugar. Muchas gracias. Andrea, ¿no? No, si te quieres ir, lo dejamos ahí, está fenomenal. Yo creo que, bueno, es un proyecto interesante, ¿no? Un proyecto interesante, medido, realista, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema que efectivamente se está pidiendo de una operación especulativa con su torre a la musealización que también reclaman. Parece que todo el mundo, cuando no sabe qué hacer con algo, acaba queriéndolo convertir en un museo, ¿no? Yo creo que aceptar que en realidad los espacios que existen en la ciudad son interesantes por sí mismos y que pueden catalizar nueva vida. Yo creo que lo mejor que se le puede dar en esa zona, que yo la conozco bastante bien porque tengo la oficina al lado, es en realidad una gran plataforma donde los niños y la gente joven pueda jugar al fútbol, o sea, el playground que tú dices muy activo lo va a ser en cuanto que le des un espacio para que ocurra, porque allí no está la gente jugando un poco en la propia calle, ¿no? O sea, que yo creo que dar un espacio de playground está muy bien. Yo creo que toda la estructura esa central más infraestructural también da esa condición un poquito de identificar no tanto un hito como el lugar donde en realidad ocurren las cosas, ¿no? Y luego el centro social y cultural que también lo necesita. Por lo tanto, lo veo yo un ejercicio tremendamente realista y tremendamente medido, ¿no? De lo que en realidad con un ayuntamiento como el que tenemos, que gracias a Dios sería posible llegar a hacer en estos sitios, ¿no? Sin tener que recurrir ni a la especulación ni a la conservación bestial de cualquier resto que pertenezca a una cultura próxima a la nuestra, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pero a mí me parece que es bastante eficaz, los mecanismos son interesantes y en el fondo denota una sensibilidad por una arquitectura del realismo que yo creo que es muy interesante y que yo creo que mucha gente de vuestra generación y un poco mayores pues la tienen, y que yo creo que es algo que engrandece el panorama de los arquitectos de Madrid. Oye, yo me pasa lo contrario que Emilio, yo conozco muy poco la zona, pero una de las cosas que me quedan, que es que la pieza en sí está muy bien, pero todas las medianeras que están alrededor supongo que necesitarían un tratamiento posterior o un proyecto de más, porque se plantea que esa pieza es autóctona, tiene su vida propia, funciona, pero no cose nada de todo lo que está alrededor. Nunca lo he cosido, es que en el fondo es un poco lo que ha habido siempre, pero me parece que lo que decía Oiza de las medianeras son para construirse, sería una cuestión a reflexionar, ¿no? o a resolver, como hizo Carlos Riaño en un proyecto que abre huecos y dice, bueno, esto ahora es distinto y permite otra consideración. Pero es un proyecto que precisamente acepta la realidad, ¿no? A mí me parece que eso es lo que tiene más atrás.